Buenas, bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube. Hoy voy a contestar a una gran pregunta. ¿Es la hipnosis activa o pasiva? Es decir, cuando hacemos una hipnosis tenemos que ver que la persona se queda bastante pasiva, casi que no se entera de nada, o puede estar en un estado más activo, moviéndose y con ciertas respuestas. Así que quédate hasta el final porque iré contestando en este vídeo a esta pregunta y a muchas otras curiosidades que he visto que mucha gente tiene. Y antes de nada, para los que no me conocéis o sois nuevos en este canal, me voy a presentar. Mi nombre es Daniela Constantín, yo soy psicóloga, soy especialista en hipnosis ericksoniana, doy formación de hipnosis ericksoniana a profesionales y tengo mi propia consulta. Así que bueno, voy más rápida la presentación y vamos al lío, que es lo que realmente te interesa y la razón por la cual estás aquí en este canal, ¿verdad? Ay, y antes te voy a pedir que te inscribas o te suscribas a mi canal, que le des me gusta, que compartas, que me dejes el comentario al final del vídeo si tienes alguna duda. Esto nos ayuda muchísimo, y digo nos ayuda porque me refiero a mi equipo y a mí, pero sobre todo es como un feedback positivo para mí, que como sabes yo no tengo ninguna ganancia con este canal de YouTube. Todo lo que hago lo hago de forma gratuita para difundir la hipnosis ericksoniana y para que aquellas personas que pues no puedan hacer una formación también tengan acceso a todo este tipo de contenido. Y bueno, ahora sí, ¿es la hipnosis pasiva o activa? Bueno, en los últimos años ha habido bastante discusión o controversia en si la hipnosis provoca un estado pasivo en el paciente o un estado activo. Y cuando digo que ha habido discusión me refiero a diferentes escuelas y a diferentes modelos de hipnosis, porque no solo está la hipnosis ericksoniana y la hipnosis clásica, sino que hay otros tipos de hipnosis, de derivaciones de la hipnosis de toda la vida, y claro, cada profesional, cada autor pues tiene su propia teoría. Entonces, claro, cuando hablamos de una hipnosis activa o cuando hablamos de que el paciente tenga un estado activo, nos referimos de cómo las sugestiones y las metáforas influyen sobre su sistema nervioso. Entonces, aquí quiero hacer como un pequeño paréntesis, como siempre yo con mis paréntesis, para hablar un poquito del sistema nervioso autónomo. Yo me imagino que si eres profesional sabes de qué va esto, y si no, pues lo voy a explicar así de forma rápida. Nosotros tenemos el sistema nervioso autónomo simpático y el parasimpático. ¿Qué hace el simpático? El simpático, como bien dice, simpático es majo, pero no siempre. El simpático lo que hace nos activa y nos prepara muchas veces para atacar. O sea, lo que hace es realmente nos influye bastante en la circulación, en la respiración, en la frecuencia cardíaca. O sea, activa todo nuestro cuerpo, nos activa para responder, nos activa para correr, nos activa para atacar, para responder, pero para que entiendas es un estado muy activo. Y el sistema parasimpático, el nervioso parasimpático, lo que hace es justamente relajar y restablecer todo lo que nos ha hecho el simpático. Es el que se encarga del equilibrio, de la tranquilidad, y es el que nos permite de nuevo descansar y relajarnos. Entonces, claro, en función del contenido de mi hipnosis puede provocar un estado u otro en el sistema nervioso, pero esto va mucho más allá del sistema nervioso, porque la hipnosis actúa sobre mente-cuerpo. Entonces, lo que yo quiero decirte en este vídeo es que la hipnosis puede ser tanto activa como pasiva, y te voy a explicar con detalle a qué me refiero. Muchos pacientes cuando vienen a la consulta se piensan que van a encontrar una hipnosis pasiva, es decir, una hipnosis donde la persona está en este estado de inconsciencia del cual ya he hablado en varios vídeos, ¿no? Con la cabeza caída, donde, donde la persona no escucha lo que el hipnoterapeuta dice, o donde la persona incluso pueda hacer ciertas cosas en contra de su voluntad. Bueno, pues un estado donde pierde la conciencia. Esto es para muchas personas y para muchas escuelas como un estado más pasivo, un estado hiper mega receptivo, un estado muy muy sugestionable donde todo entra y la persona se deja llevar completamente. Y esto no es cierto. ¿Qué es cierto? Es decir, cómo funciona realmente la hipnosis y en qué lado nos posicionamos, en el pasivo o en el activo. Yo siempre digo que hay una mezcla de los dos, es decir, que puede haber un estado pasivo en función de
cómo es la persona, de su personalidad, de su receptividad, de su sugestionabilidad, y en función de el contenido de mis metáforas y mis sugestiones, y en la misma sesión puede haber una hipnosis más activa porque la persona puede moverse más, puede hacer más asociaciones, piensa más, interpreta más, da más sentido a aquello que decimos, por lo tanto no está en este estado pasivo. Así que, como puedes ver, la hipnosis fluctúa, digamos que pasea entre estos dos estados, activo y pasivo, en función de los componentes intrapsíquicos de la persona y en función de lo que el hipnoterapeuta ofrece. Yo no estoy nada a favor de la hipnosis pasiva, y conozco y sé que compañeros míos ponen a veces una faja, tapan los ojos de los pacientes para que entren en un estado más receptivo. No estoy a favor para nada de esto. Considero que la persona no necesita estar en un estado totalmente pasivo para hacer los cambios. Esto por un lado, y por otro lado también creo que como hipnoterapeuta me está quitando información. A mí me interesa ver muy bien a la persona, ver sus movimientos oculares, ver sus gestos, su mímica, me da información de cómo está yendo. Entonces no estoy a favor de este estado pasivo, sino más bien que vaya teniendo actividad y pasividad. También es cierto que depende un poquito de qué es lo que yo quiero hacer con esta persona. Si es una persona que me viene muy estresada, con ansiedad, con burnout o yo que sé qué otra problemática, pues también me interesa que el contenido de mi hipnosis vaya produciendo un poco más de pasividad o de un estado más pasivo, en el sentido de que me interesa trabajar más sobre el sistema parasimpático que hablaba antes. Por lo tanto, sí que me interesa que le baje un poquito la actividad, pero no necesariamente que haya un estado pasivo con mayúsculas, sino que puede mezclar, como decía, lo activo con lo pasivo. Entonces, en este caso, si me viene muy ansiosa la persona, sí que yo puedo utilizar un contenido más direccionado hacia este estado pasivo. Pero por el otro lado, si me interesa, por ejemplo, darle a la persona, digamos que viene alguien para el rendimiento deportivo, para el rendimiento académico, o viene alguien con un problema de una disfunción sexual, quizás me interesa que el estado que tenga esta persona sea más activo. Activo desde el punto de vista literal, que haga más asociaciones, que relacione más mis metáforas con su problemática, y también un estado activo metafóricamente, ¿sí? Porque lo que me interesa es que esta persona tenga más actividad, no me interesa una persona caída, por lo que he dicho antes, tema laboral, académico, deportivo o incluso para una disfunción sexual. Entonces, como puedes ver, yo recomiendo muchísimo la combinación de los dos estados, pero también recomiendo ver qué tipo de personalidad tenemos delante y qué necesitamos darle. Y en función de esto, tomamos la decisión. Yo hago a veces sesiones de hipnosis donde empiezo con un tipo de hipnosis más dirigido hacia bajar la actividad de la persona. Por ejemplo, si veo que viene como muy ansiosa, y luego voy cambiando y prefiero que la persona también esté un poquito más activa. Si veo que se me va demasiado, y al revés, si veo que está demasiado presente, demasiado activa, yo le puedo dar un contenido donde la persona pues se permita irse un poco. Entonces, bueno, esta es mi recomendación, una recomendación, como sabes, en base a mucha práctica, a mucho estudio, a mucha formación que yo misma he tomado, y te traigo a ti también esto para que te sirva para tu práctica o simplemente si tenías curiosidad. Espero que este vídeo, igual que los otros, te aporte contenido, que aporte algo a tu parte clínica si eres profesional. Déjame todas las preguntas que tengas, los feedback, los comentarios, me sirven, como decía. Y nada, te mando un abrazo y nos vemos en un siguiente vídeo. Adiós.